Por eso se llama que la herencia siempre va a estar influenciada por el medio ambiente. Mientras tu medio ambiente sea el más acorde, obviamente los genes se van a transmitir de una manera mucho más pura y limpia. Pero si tú a tu medio ambiente, por ejemplo, a una madre gestante, esa madre gestante se dedica a fumar, se dedica a tomar, obviamente va a haber una variación en lo que es sus genes eh, del futuro bebé, ¿verdad? Por lo tanto, la herencia va a ser variada por ese medio ambiente, porque está siendo afectado de alguna u otra forma. Esos tóxicos hacen de que toda esa variación que nosotros heredamos de nuestros padres va a ser dañada de una u otra forma por todos esos agentes tóxicos externos que muchas veces son inhalados, ya sea voluntaria o involuntariamente. Y es así como nosotros establecemos lo que es la herencia. Luego tenemos lo que es la cromatina. ¿Sí? Al hablar de la cromatina, estamos hablando ya de la parte donde nosotros encontramos dentro de la célula. Dice, la cromatina forma los cromosomas, estructura filamentosa formada por ADN y ARN y proteínas. El ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico, y las proteínas. El ARN y las proteínas están asociadas por el hecho de que el ARN sintetiza o fabrica también lo que son las proteínas. El ADN se encarga simplemente de lo que es la transmisión de los caracteres hereditarios. A nivel de lo que es el microscopio, se puede ver claramente cómo está distribuido lo que es un cromosoma. ¿Sí? La cromatina mide 60 nanómetros. Nanómetros es una longitud extremadamente pequeña. Es como decir una longitud grande, kilómetros. Una longitud muy pequeña, nanómetros. ¿Sí? Y esto se ve a nivel de microscopio. Vean que acá, todo esto, cada uno de estos vasitos, vean, están enrollados. ¿Sí? Es un enrollamiento de genes. Cada uno de estos tiene diferentes características. Es lo que nos hace diferentes unos de otros. ¿Sí? No todos los genes van a ser iguales, son muy diferentes. Es por la misma cantidad de variabilidad que se encuentra ahí. Cada uno de esos presenta lo que son nucleosomas. ¿Sí? Nucleosoma significa cuerpo nuclear. Luego tenemos lo que son las histonas, histonas. ¿Sí? Histonas. Y finalmente, miren, un pequeño fragmento de ADN. ¿Sí? Han tenido que desenrollar todo esto para al final extraer un pequeño fragmento de ADN. Por eso imagínense la cantidad de información genética que nosotros llevamos en nuestro organismo, lo cual hace que dentro de todos esos genes se encuentren la cura a muchas enfermedades y a muchos trastornos psiquiátricos que también están haciendo los estudios. Dice que si pueden descubrir una parte de los genes, también pueden hacer lo que es tratamientos para el cáncer, o si no, también tratamientos para lo que es la esquizofrenia, para las personas que sufren de locura, también. Y también muchas veces han dicho de que en los mismos genes se encuentra lo que es también el gen asesino. Esas personas que ya son asesinos seriales, dice que también se encuentran esos genes. Y todo eso se basa en los estudios que hacen los científicos. Los científicos están desarrollando parte por parte para hacer su estudio de cada fragmento de este ADN. Obviamente se va a encontrar de una manera muy diferente en todos, pero siempre con las características propias que se presentan. ¿Sí? Acá tenemos la membrana nuclear a nivel ya de lo que es la célula, digamos que este es citoplasma, que está la membrana nuclear, la fibra de cromatina, ¿sí? Ve cómo lo han desarrollado. Es lo mismo que acá. Eso es lo que nos han hecho acá de una manera mucho más gráfica. La fibra condensada, los nucleosomas, el ADN. Y luego tenemos lo que son los cromosomas, ¿sí? Que sabemos que contienen a los genes, que es el resultado
de la duplicación y condensación de la cromatina durante la interfase, formado por proteínas y ADN. Luego tenemos los cromosomas homólogos, que son par de cromosomas. Uno es de origen paterno y el otro materno. Morfológicamente son iguales, o sea, su forma es igual, genéticamente similares. Claro, la genética no te indica una igualdad absoluta, te indica similitudes, ¿sí? Podemos representarlo de esa manera lo que es un cromosoma, ¿sí? Cada uno de sus bracitos son las cromátides, ¿sí? La parte superior es el telómero, ¿sí? Acá esta cinturita es el cinetocoro, ¿ya? La parte central, el centrómero. Estos son brazos cortos, estos son brazos largos. Acá ves unas franjas, ¿sí? Son las llamadas bandas. Acá ves unos pequeños protuberancias que son satélites, ¿ya? Y son constricciones secundarias. Esta sería una constricción primaria en la zona del cinetocoro, ¿sí? Que es la principal, es la que te forma en la X en sí. Todo esto lo puedes ver a nivel de microscopio, cuando se hace estudios a nivel de lo que es la genética. Acá tenemos los cromosomas homólogos, ¿sí? Genes que informan por los mismos caracteres, ¿sí? Acá tenemos un cromosoma paterno, un cromosoma materno. Cada uno de estos presenta información genética, ¿sí? Con las bandas, lo mismo que acá, solo que acá te lo han hecho en cromosomas homólogos, ¿ya? Tu objetivo principal es ver cómo se ubican las partes en un cromosoma, ¿sí? Cuáles son las cromátides, a qué se le llama telómero, cuál es el cinetocoro, ¿sí? Que son los términos más comunes a usar dentro de lo que son los cromosomas. Luego tenemos lo que son los genes, ¿sí? Llamados histrón. Es la unidad de la herencia, ¿sí? Es un fragmento de ADN. Como dice acá, es el segmento de ADN que controla un determinado carácter. O sea, este gen va a tener una característica propia, ya sea tu alegría, que seas renegón, que seas muy triste, melancólico, que seas nostálgico, cosas así. Un segmento de gen lo va a tener. El color de tus ojos, de tu cabello, la textura de tu piel, tu talla, etc. Todo eso está dentro de lo que es el gen. Luego tenemos el locus, ¿sí? Locus es la ubicación. Es el espacio físico donde encontramos a un determinado gen en el cromosoma, ¿sí? Loci es un conjunto de locus, ¿ya? Locus es uno solo y el conjunto de locus es el loci, ¿sí? Acá, como dice, es el lugar donde se ubica un gen dentro del cromosoma. O sea que el cromosoma es inmenso, ¿verdad? Y todo esto está enrollado. Es como si juntaras soga, lo juntas, formas una X, desarrollas esa soga y un filamento de esa soga puede que sea un gen. Ya te cuenta la cantidad de información que hay dentro de un cromosoma. Ahora tenemos esta parte para que puedas verlo más claramente. Acá tenemos un par de alelos, ¿sí? Como ves, dominantes homocigotos. Al hablar de dominantes, te habla que son las características que van a dominar dentro de un cruce, ¿sí? Por ejemplo, tienes a tu papá y a tu mamá. Tu papá es ojos cafés, tu mamá es ojos verdes. Y sales ojos cafés, ¿ya? ¿Quién domina? ¿El café o el verde? Obviamente el café. Por lo tanto, es dominante, ¿ya? Es dominante. Ahora, homocigoto. ¿Qué significa? Homocigoto significa que ambos tienen las mismas características. Por ejemplo, tus dos papás son de color de ojos cafés, ¿sí? Café, café. Eso es homocigoto. Homo es de igual, ¿sí? Por lo tanto, ambos tienen dominantes. Sería café, café. Obviamente vas a salir café sí o sí, porque la característica dominante del café está representado en ambos padres. Ahora, par de alelos recesivos. Recesivos son lo contrario a dominantes. Significa que son los que no van a ser muy probable que saques. Por ejemplo,
Tu papá y tu mamá ambos tienen ojos verdes. Sabemos que el café fue dominante y el verde fue recesivo, ¿sí? O sea, no dominante. Y recesivos somos cigotos. En ese caso, ambos son ojo verde. En ese caso, sí hay probabilidad de que tú salgas con ojos verdes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos tienen la característica de ser ojo verde, ¿sí? Y son recesivos. Esa característica tiene que ser muy clara. Y finalmente tenemos alelos heterocigotos, ¿sí? Es el caso en el cual te presenté que, por ejemplo, el B va a ser ojos verdes y la B grande va a ser ojos cafés. ¿Quién te dije que era el dominante? El café es, ¿verdad? Se le llama alelo dominante y el ojo verde, alelo recesivo, ¿sí? Siempre dominantes homocigotos, ¿cómo los vas a representar? Con letras mayúsculas, ¿sí? Dominantes homocigotos, o sea, ambos son iguales. Dominantes mayúsculos, homocigotos iguales. Recesivos homocigotos. Homocigotos son iguales, pero como son recesivos, colocan letra minúscula. Significa que son menos, no tienen tanta, se puede decir, predominancia, ¿ya? Y finalmente los alelos heterocigotos. Hetero es diferente, uno recesivo y el otro dominante. Así como te doy características de los ojos, te puedo dar características de cualquier cosa. Sí, te puedo dar de talla, te puedo dar de color de piel, etcétera. Mayormente trabajamos con lo que son características físicas, que ayudan a determinar muchas veces la variabilidad genética. Donde más tú puedes verlo es, por ejemplo, si crías cuyes, o también llamados cobayos, y te consigues razas puras, un blanquito y un negrito, ¿sí? Y los cruzas. Y ves qué colores salen las crías, ¿verdad? Pueden que salgan unos blanquitos, otros negritos, otros blanquitos con moteaditos negros, ¿sí? Pero si sale uno café, es porque uno de los padres no era raza pura, por lo tanto te estafaron cuando te vendieron, ¿sí? Máximo, si son de dos razas puras, pueden salirte blanco, negro, o blanco con manchitas negras o negro con manchitas blancas, ¿sí? Eso te indica la pureza de una raza. De acá. Con respecto al gen, dice Mendel los llamó factores de la herencia. Benzer llamó cistrona al gen, del cual se conoce cómo funciona. Y tenemos justamente lo que son los alelos, lo que estábamos hablando, ¿sí? De cómo nosotros lo representamos a través de un ejemplo. A través de un concepto, dice, son las alternativas o variaciones de un gen determinado, o sea, carácter. Por ejemplo, el gen que controla el carácter del color de la semilla en la arveja puede ser el alelo del color verde o alelo del color amarillo, ¿sí? Acá, alelo dominante. Significa que es el que va a dominar, es el que se expresa, ¿sí? En homocigosis y en heterocigosis. El dominante, como te das cuenta acá, el dominante cuando es homocigoto se expresa sí o sí. Cuando es heterocigoto, también el dominante es el que va a mandar, ¿sí? Por lo tanto, dominante, homocigoto y heterocigoto, el dominante siempre va a expresarse, ¿sí? El alelo dominante. Y siempre se expresa con letras mayúsculas, ¿sí? El alelo recesivo se expresa solo cuando es homocigoto, ¿sí? O sea, cuando ambos son recesivos, o sea, cuando ambos son no dominantes. Es la única forma que se logra expresar, ¿sí? Nada más. Y nosotros a través de lo que son los ejercicios lo vamos a representar con letras minúsculas, ¿sí? Tenemos los alelomorfos, ¿sí? O alelos. Un par de genes, uno paterno y otro materno, están ubicados en los cromosomas homólogos y ocupan el mismo locus, ¿sí? Son responsables de un mismo carácter o rasgo. Tenemos lo que son homocigotos, ¿sí? Acá, por ejemplo, homocigótico. Date cuenta. Homo es igual, ¿verdad? Ahí está. Heterocigótico.
diferente, a que es rojito y a que es celeste, se le puede decir, a que es homocigótico también, ¿verdad? Uno puede ser dominante y otro puede ser recesivo, y este puede ser un dominante y un recesivo. Acá, el conjunto de genes que constituye un organismo homocigoto, alelos iguales, ¿sí? Línea pura, como te decía, un cobayo blanco o un cobayo negro que sean puros son homocigotos, porque sus padres han sido también razas puras. ¿Cómo lo representas? Un homocigoto dominante está representado por dos letras mayúsculas, ¿sí? La letra puede ser cualquiera, A, B, C, D, F, cualquier letra, pero ambos tienen que ser mayúscula e iguales. Y un homocigoto recesivo, ambos son iguales, pero son minúsculas. ¿Sí? Minúsculas ya sabes por qué, porque no tienen dominancia, no tienen peso. ¿Sí? Y los heterocigotos representan los heteros diferentes, como ves acá. Así es como se representan genéticamente. Una letra grande y una minúscula. Una letra grande y una minúscula. ¿Eso qué significa? Que son heterocigotos. ¿Ya? Heterocigotos. Por ejemplo, ustedes ya son heterocigotos. ¿Por qué? Porque ya tienen la característica, digamos, su papá tiene ojos negros, su mamá tiene ojos cafés. Te sacaron ojos cafés. ¿Sí? Por lo tanto, los ojos negros sería la letra B minúscula, en este caso. Y los ojos cafés, la letra B mayúscula, porque ha dominado. ¿Sí? Pero dentro de sus genes, ustedes ya son heterocigotos. ¿Sí? Porque ya han encontrado una mezcla, ya no son razas puras, sino ya son el producto de la variabilidad o recombinación genética. Finalmente tenemos lo que es el fenotipo, que es la expresión del genotipo. ¿Ya? El fenotipo es lo que tú ves de la persona, ¿sí? Son las características externas. Tú ves a tu mamá o a tu papá y ves lo que como es ojos achinados, ojos claros, piel trigueña, piel clara, etcétera, ¿sí? Es el fenotipo. Tú puedes decirle, papá, quiero ver tu fenotipo, le dices. Tu papá dice, ¿qué? Nada, quiero ver tus características físicas y lo observas, ¿sí? Ese es el fenotipo. Y el genotipo es esto de acá, las letras, ¿ya? Esto es el genotipo, la representación en letras que nosotros hacemos de nuestras características, ¿ya? Tienen claras esas dos diferencias, fenotipo y genotipo. Externas, acá dice fenotipo, las externas son las fácilmente observables como el color de ojos, de estatura, y las internas como el grupo sanguíneo, ¿sí? El grupo sanguíneo también es considerado como el fenotipo, pero más lo tenemos expresado en lo que son las características físicas de cada uno de ustedes. Como les decía, ¿quién unido a los factores ambientales o medio ambiente te daba el fenotipo? Es lo que decía, muchas personas pueden estar bien en sus genes, pero el medio ambiente muchas veces no es el adecuado para que se pueda expresar y te provoca fallas. Tanto lo que puede ser labios leporinos, personas con ceguera, personas que no pueden escuchar bien, etcétera. Y ese es el fenotipo, lo que tú vas a lograr ver. Acá tenemos a Gregorio Mendel, ¿sí? Es considerado el padre de la genética. Vivió entre los años 1822 y 1884. Dice que Johann Mendel, al ingresar como monje agustino, adopta el nombre de Gregorio. Experimenta con guisantes, ¿sí? O sea, las arvejas o chícharos conocidas en México. Debido a la facilidad de cultivo y a sus grandes cantidades de descendencias en corto tiempo. O sea, él estudió la arveja porque se cultivaba fácil y su descendencia era bastante y no dedicaba mucho tiempo, era rápido. ¿Sí? Por eso que él decidió hacer lo que son esos cruces en estas arvejas. ¿Sí? Luego de 8 años de experimentación, imagínense 8 años experimentando, publica Hibridación en plantas, obra donde expone sus principios conocidos actualmente como las leyes, en una revista de escasa divulgación. En 1900 redescubre las investigaciones de Mendel, Hugo de Vries, Holanda, Karl Correns, Alemania, y Erich von Schmecker,
Austria llegan a las mismas conclusiones que Mendel en sus trabajos. Sabían que en la antigüedad no eran muy abiertos en lo que es la ciencia, ¿verdad? Todo lo consideraban como brujería, cosas que no eran propias del catolicismo, y por lo tanto todas las investigaciones de Mendel fueron estancadas. Tuvieron que pasar una cantidad de años para que nuevamente otros investigadores pudieran reabrir todos esos manuscritos científicos de Mendel y verificarlos. Y tenían que comprobarlos. Y pudieron ver que los dos de Mendel eran los correctos. Las 7 características estudiadas por Mendel en la arveja fueron estas. ¿Sí? ¿Qué es lo que estudió en la arveja? De las semillas. Vio cómo una semilla era lisa, otra era rugosa, que una semilla era amarilla, la otra era verde, que los pétalos en unos eran púrpuras, en otros eran blancos, que la vaina era hinchada, en otras era hendida, o sea, pequeñas cavidades que presentan en cada una de sus zonas, que la vaina inmadura es verde o es amarilla, que la floración axial o terminal. Al hablar de floración, hablamos de simplemente hacia qué lugar o posición salían las flores, ¿sí? Si era al lado o a un costado de la axila, axila llaman a la zona axilar. Tú levantas tu brazo, tienes tu axila. Por esa zona podría salir una floración. O terminal, simplemente en la parte superior, ¿ya? O sea, dense cuenta que cada vez estudiando la arveja en todas sus características para poder hacer esos estudios. Luego, el tallo largo o si era tallo corto, o sea, si era alto o bajo. Todas esas características observó y diferenció en la arveja. Y en base a eso, él hizo cruces. ¿Sí? Tenemos acá el concepto de lo que es línea pura. Al hablar de línea pura, hablamos de una población que produce descendencia homogénea para el carácter particular en estudio. Todos los descendientes producidos por autopolinización o fecundación cruzada dentro de la población muestran el carácter de la misma forma. Una línea pura es una raza pura. Es como decir, la familia de personas, los cuales viven en Europa, en ciertas regiones, son raza blanca. Hay unos que son raza blanca y se consideran línea pura, línea en la cual no ha sido variado o juntado con ninguna otra persona que no sea de su raza, ¿sí? Es lo que pasa con muchas especies de animales, plantas, etc. Por eso es la calidad con la cual se maneja cada uno de estos, ¿cómo te puedo decir? Estas características, ¿ya? O sea, los padres presentan familias de razas puras. Que blanco se casó con blanco, salieron blancos y así fue durante toda su generación. Lo que pasa muchas veces con los perritos de raza pura, ¿verdad? Esos perritos de raza pura en los cuales, para saber su pedigrí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tener impreso y con notariado el árbol genealógico de ese perrito, ¿sí? Si no te dan todo eso impreso, no puede decir que tiene un pedigrí, ¿ya? Tienen que ver desde sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta el primer perrito, que nunca se ha mezclado con otro perrito que no sea de esa raza. Eso le llaman línea pura, ¿sí? O sea, un Chow Chow nunca se ha mezclado con un Shih Tzu ni con un Rottweiler, jamás. Chow Chow con Chow Chow, línea pura. Pitbull con Pitbull, línea pura. A eso se refería en ese término. Línea pura significa no mezclarse. A nivel de los perritos es el pedigrí. Mientras más limpio sea ese pedigrí, más costo tiene ese perro, ¿verdad? Ustedes sabrán los que tienen perritos de raza, pero obviamente tener un perro de pedigrí es mucho más caro en lo que es el mercado, porque llegan a estar hasta más de 600, $700. Luego de haber visto esa parte, ¿sí? Vamos a ver lo que es la retroalimentación. Les voy a dar, son 5 preguntas, ¿sí? Les voy a dar 7 minutos, ¿sí? Y complétenlos, por favor. La herencia es producto de, los cromosomas se forman a partir de, la unidad de la herencia se llama, un conjunto de locus recibe el nombre de, el fenotipo es igual a,
te salen dos palabras, ¿sí? Eso por favor. Son 9:35, 9:42. Me están enviando sus respuestas al WhatsApp. Para eso, ya les digo, ya lo tienen en la plataforma lo que es este tema. Por lo tanto, pueden abrirlo y revisar mientras van viendo las preguntas. 7 minutos, por favor, revísenlo. No tienen que imprimirlo, simplemente véanlo en la en su laptop, lo abren el documento y revisan dónde se encuentran las respuestas a estas preguntas. 7 minutos, por favor.
Ya sus respuestas, por favor, vayan enviando. Como ven, acá hay una resolución, simplemente es netamente teórico.